Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes y de su familia. Vamos a esperar un rato a ver si se conectan. Sé que es tarde, sé que estamos de madrugada transmitiendo allá en Puerto Rico, son las 1 de la mañana. Vi a Stephanie que se conectó. Dios te bendiga, Stephanie. Vamos a ver, vamos a esperar un ratito más. Mientras esperamos en lo que se conectan, en el título de esta noche les escribí los textos bíblicos que vamos a estar tocando hoy. Bien, le damos 2 o 3 minutitos más para que se conecten, para dar comienzo al mensaje de esta noche. He estado retirada, apartada en el cuarto, orando, estudiando la palabra, buscando presencia del Señor, orando, buscando dirección. Y me topé hasta con un texto bíblico que le estaba comentando a mi esposo que no lo había leído de la manera que lo leí en esta noche, lo cual me impactó y lo vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, dentro del mismo mensaje que fue el que les compartí escrito antes de transmitir. Hace un rato les escribí y ese fue el texto bíblico. Me sorprendió porque confirma y habla precisamente de lo que vamos a traer esta noche. Así que damos comienzo nuevamente a las vigilias semanales. Van a ser semanales como siempre han sido. Se detuvieron por situaciones personales y por procesos, ¿verdad?, donde se hacía bien difícil poder transmitir. Así que hoy retomamos oficialmente las vigilias semanales todos los sábados a medianoche, hora de Texas. Cuando me mude a Puerto Rico, si Dios permite y podemos llegar a mudarnos a Puerto Rico, pues sería medianoche, hora de Puerto Rico, porque así yo no me confundo, ¿verdad? Yo me dejo llevar por el reloj que yo utilizo en el momento y a veces me daba problema para setear bien la hora entre países. Así que vamos a estar por ahora a las 12 de la noche todos los sábados, hora de Texas, 1 de la mañana, hora de Puerto Rico. Bien, vamos a orar, vamos a orar a buscar presencia del Señor, dándole gracias al Señor, porque no importa si usted llegó o no llegó a San Germán, si usted dispuso en su corazón y se paró como bien el Señor convocó a humillarnos y arrepentirnos de nuestros malos caminos y a volver al Señor de todo nuestro corazón en verdadera humillación y arrepentimiento. No importa si fue hoy, no importa si fue antes. El Señor había dicho que durante julio las iglesias separasen el espacio para ayunar en arrepentimiento cual menire, no para doblarle el brazo al Señor, sino para hallar gracia y misericordia delante del trono de su gracia, en medio aún de los cumplimientos, porque nosotros no oramos para que no pasen las cosas, porque entendemos que la palabra es clara
y se tiene que cumplir. Nosotros oramos para nosotros estar preparados y que Él tenga misericordia de nosotros en nuestros procesos y nos ayude a perseverar hasta el fin, ¿verdad? Porque Dios no es un Dios manipulable. Él no se mueve por pataletas ni llanto. Él se mueve por un corazón contrito y humillado, en verdadera rendición y en obediencia. Así que vamos a ir a la presencia del Señor en oración en esta madrugada. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, venimos delante de tu presencia dándote gracias. Gracias, Eterno, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú nos das la oportunidad de buscar tu rostro una vez más. Dice tu palabra, buscar a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto esté cercano. Gracias porque todavía tú te inclinas. Gracias porque todavía tú estás. Gracias porque a pesar de que somos polvo y no merecemos tu gracia y tu misericordia, tu amor nos alcanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, lento para la ira y grande en misericordia, que te dueles, que te compadeces de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el buen pastor, que tu vida diste por las ovejas. Gracias porque tú eres el buen pastor que pastorea aún las ovejas que están perniquebradas, que están heridas, que están dispersas por pastores irresponsables. Señor, que no han tenido a bien abrir los ojos y despertar, Señor, ante el mundo que está gritando que tú vienes y vienes ya. Oh Señor, gracias, 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 porque tú, oh Señor, nos has dado, Señor, ya la palabra específica, donde nos has advertido, nos has enseñado, nos dejaste la escritura, Señor, para que no anduviésemos perdidos, para que no anduviésemos confundidos. Señor, gracias, gracias, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor, que nos cuida en medio de este tiempo. Gracias porque esculpidos estamos en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, porque nadie nos separará de ti. Nos separará del amor de Dios en Cristo Yeshua, Señor nuestro, a quien damos gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra que se encuentra en Mateo capítulo 25, y dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre de Yahweh, Hijo de Yeshua, Espíritu Santo, Ruach Kadosh, quien es un solo Elohim, Adonai, Dios, en tres manifestaciones, pero es un solo Dios. Somos moniteístas, no politeístas. Gracias, Señor. En su nombre leemos su palabra. El reino de Yahweh será en aquel tiempo semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y fueron a recibir al novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias llevaron lámparas con ellas, pero sin aceites. En cambio, las sensatas llevaron botellas de aceite juntamente con sus lámparas. Y el novio llegó tarde, así que todas se quedaron dormidas. Era la medianoche cuando el grito se oyó: el novio llegó, salgan a recibirle. Todas las vírgenes se despertaron y prepararon sus lámparas para encenderlas. Las necias dijeron a las sensatas: dennos un poco de aceite,
porque nuestras lámparas se están apagando. No, ellas dijeron, pues puede ser que no haya suficiente para ustedes ni nosotras. Vayan a los vendedores de aceite y compren un poco para ustedes. Pero mientras salían a comprar, el novio llegó. Aquellas que estaban listas fueron con él al banquete de bodas y las puertas se cerró. Más tarde vinieron las otras vírgenes y ellas gritaron: Adón, Adón, déjanos entrar. Pero él les respondió: en verdad les digo que no las conozco. Por tanto, permanezcan alertas, porque no saben el día ni la hora. Gracias, Señor. En el contexto bíblico, el escritor está narrando una parábola donde a esta parábola le preceden las advertencias del maestro cuando Jesús, Yahshua mismo, no otro, no fue que lo repitieron, no fue que dijeron, no fue que escucharon, el mismo maestro acababa en ese momento de hablar sobre las señales del fin y la exposición de la narrativa de cuando venga el Hijo del Hombre a buscar a la iglesia. ¿Quiénes son las vírgenes insensatas y las prudentes? Estuve leyendo en el día una exposición de uno de nuestros compañeros, ¿verdad? Que tenemos en Facebook, donde comparte que él había leído de otro predicador y que había explicado que un judío había expuesto que las vírgenes no representan a la novia, sino que representan a los pastores, a los ministros, a los líderes. ¿Por qué? Porque en el contexto judío de ese tiempo, las vírgenes eran las encargadas de preparar a la novia. Eran las encargadas de adornarla, de perfumarla, de prepararla por un tiempo hasta el momento del encuentro con el novio. Si usted va a la experiencia de Esther, tenía doncellas vírgenes que la presentaban, la preparaban para presentarse delante del rey. Asimismo, las vírgenes sensatas y las necias tenían a cargo, habían 10 vírgenes a cargo de preparar a la novia. Pero de esa tarea que les fue encomendada, 5 de ellas eran necias, no se prepararon, no estuvieron alertas y se durmieron. Las 5 prudentes estaban listas, escucharon el grito de alerta, de despierta, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. La iglesia tiene que despertar. Las vírgenes sensatas escucharon el clamor del Espíritu Santo del novio diciendo: despierta. Están anunciando. ¿Quién anuncia? Los que están alrededor. ¿Quién nos anuncia a nosotros todas las cosas? El Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo está diciendo: iglesia, despierta, porque Cristo viene. Te tienes que preparar.
Pero entonces están las vírgenes insensatas, que no solamente duermen, sino que no se prepararon. No solamente no se prepararon, son estorbo en el camino de las sensatas porque le quieren quitar de su preparación, porque ellas fueron irresponsables. Y hay pastores irresponsables que no han querido asumir su postura y enseñar a las ovejas a prepararse para ese gran día. Las vírgenes insensatas son aquellos pastores hipócritas que están en un altar predicando y cobrando un sueldazo, las ofrendas, o están buscando renombre, y no solamente pastores, sino evangelistas, ministros en general, que tienen una responsabilidad delante del Señor, que tienen que dar cuentas. Que supuestamente tienen un llamado, pero la realidad es que no cumplen el llamado, porque Dios no los llamó, se pusieron ellos. Porque si Dios los llama, Dios respalda y están alerta a la voz de aquel que los llamó. Y estamos viviendo en un tiempo donde hay demasiadas vírgenes insensatas estorbando el paso de las vírgenes sensatas que preparan al pueblo para la redención. En el capítulo 25:5 se narra que las vírgenes se durmieron. Llegó el cansancio, llegó el agotamiento, la fatiga, y todos hemos pasado por eso. Pero aun cuando nuestra carne es débil, nuestro espíritu está presto cuando usted ama al amado. Y usted va a escuchar su Espíritu Santo que le está diciendo: despierta que es tiempo, despierta que es hora. El Espíritu Santo está tocando las vidas y está diciendo: abre los ojos, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. La redención está cerca, tienes que despertar. Dice la palabra: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese cansancio puedes depositarlo delante de la presencia del Señor y Él lo tomará en sus brazos y te hará descansar. Pero te está diciendo: a pesar del cansancio, es hora de que no te rindas, es hora de despertar, porque usted cree que en la historia, en la parábola, justamente el novio llega a medianoche. El novio llega a medianoche porque es símbolo del momento en que la mayoría está durmiendo, y el Espíritu Santo está diciendo: es necesario que vigiles, es necesario que estés alerta, es necesario que despiertes del sueño. Y está gritando a los cuatro vientos: despierta, iglesia, porque la redención está cerca. Del relato de Mateo 25, el versículo más triste es el capítulo 25:12, que dice: no las conozco. Y eso es paralelo a Mateo 7:21 al 23. Y aquí encontramos otra descripción de las necias. El capítulo 7. No todos los que me dicen mi amo, entran en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán: mi amo, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre.
Entonces les diré en su propia cara: nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la palabra de la Torá. Lo que salva no es tu título, ni son los dones. Tú puedes vociferar de que hay sanidades, hay liberaciones, y yo creo en el Espíritu Santo, creo que Él transforma, creo que Él sana, creo que Él liberta, Él lo hace, lo sigue haciendo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no tiene sombra de variación. Pero capítulo 7, versículo 7 al 20 dice: tengan cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos hambrientos. Por sus frutos los conocerán. ¿Puede la gente recoger uvas de los espigos o higos de los cardos? De la misma forma, todo árbol saludable produce buen fruto, pero todo árbol enfermo produce mal fruto. Un árbol saludable no puede dar un mal fruto, ni un árbol enfermo puede dar buen fruto. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. Que no te llame la atención cuánto vocifera, que hace sanidades, liberaciones. Que no te llame la atención las transmisiones de liberación, que yo personalmente estoy en contra de ello, porque eso pone en riesgo el ministerio y pone en riesgo la integridad y la ética para con esa persona que es siendo ministrada, pero eso es un tema aparte. Hay mucha emoción, donde muchos están hablando de milagros, prodigios, liberaciones, y la realidad es que son sepulcros blanqueados porque no hay fruto. Aquí la palabra me dice que no importa que le digan que en su nombre echaron fuera demonios y pusieron manos en los enfermos, les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nosotros tenemos una responsabilidad como ministros, como pastores, como evangelistas, como el título que usted se quiera poner. Usted tiene que preparar la iglesia para la redención. ¿De qué le sirve hacer show? ¿De qué le sirve decir que Cristo sana, salva y liberta y transmitir todas esas cosas, cuando su iglesia, la iglesia que Dios le puso en sus manos, por la cual va a dar cuentas, no está preparada para este tiempo? Y la palabra establece: cuida tu salvación con temor y temblor. La palabra establece: mira que nadie tome tu corona. Estamos en un tiempo peligroso. Los pastores, los ministros, vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas. Tenemos que educar a la iglesia para que entienda que estamos en tiempos proféticos, que el tiempo se nos acaba, que se nos cumple la palabra en la cara y no nos damos cuenta y seguimos durmiendo, y el Espíritu Santo está gritando a los cuatro vientos que Cristo viene y nosotros lo estamos ignorando. La palabra establece que cuando esto estaba sucediendo, cuando está esta porción bíblica de Mateo 25, acabando el maestro de explicar las señales del tiempo del fin, todavía había en el corazón como lagunas, porque si no, no hubiera recurrido el Señor a traer estas parábolas. Él traía parábolas para hacerse entender. Luego de que había expuesto el tema, lo trajo en parábolas para que entendieran.
Y aún así, teniéndolo escrito, aún así teniendo la palabra, no entendemos el tiempo que estamos viviendo. Seguimos durmiendo. Y el Espíritu Santo sigue diciendo, despierta. Y no queremos despertar. Dice, uno de los ejemplos donde vemos un líder, un pastor, un ministro respondiendo a ese llamado, luego de ser perseguidor de la iglesia, fue perseguido, pasó por muchas situaciones y no menguó en la fe, siguió dando testimonio, siguió dando enseñanza y preparando a los discípulos, preparando a los que le seguían, y buscaba darle gloria al Señor, no a él. Le estoy hablando de Pablo. Y Pablo le dice a Timoteo, pero tú mantente firme en toda situación, soporta los sufrimientos, haz el trabajo de proclamar, de un buen proclamador de buenas noticias. Debes hacer y haz todo lo que tu servicio a Yahweh requiera. Pues en cuanto a mí, ya yo estoy siendo derramado en el altar. Si la hora de mi partida ha llegado. Él se estaba despidiendo y estaba preparando el escenario porque ya Pablo se iba. Y él dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Estaba a punto de ser asesinado a causa del evangelio. Todo lo que me espera es corona de la justificación de Adón, el juez justo. Me concederá en aquel día, y no solo a mí, sino que a todos los que han estado anhelando que Él se manifieste. Que cada predicador, ministro, pastor, evangelista, misionero pueda decir, he acabado la buena batalla y he mantenido la fe. He cumplido con mi llamado. Le he enseñado, he conducido a la iglesia por la senda de justicia. He conducido a la iglesia y los he preparado para redención. Los he preparado para que no menguen en la fe, para que resistan hasta el final. He sido testimonio vivo de soportar las aflicciones de este evangelio, como lo hizo Pablo. La palabra establece que este evangelio no consiste solamente de palabras, sino de poder y Espíritu Santo. Poder de transformación. Y la palabra establece que el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que avanzamos hasta ganar la estatura del varón perfecto. No es posible que sigamos siendo una iglesia que retrocede. No es posible que sigamos siendo una iglesia que duerme. No es posible que sigamos siendo una iglesia que dormita y que se acobarda. Una iglesia que se esconde. Es momento de despertar. El Espíritu Santo está gritando, está diciendo, iglesia, despierta. Mira, las señales se te están cumpliendo en la cara y no te das cuenta. Tienes que despertar porque el Rey ya viene. No solamente eso, tienes que ser una virgen sensata, prudente, una virgen que se prepare. Las vírgenes tenían que preparar a la novia, y para preparar a la novia tenía que prepararse ella. Las vírgenes sensatas tenían aceite extra.
Es como, por ejemplo, en el tema de la preparación, el Señor dice, prepárate porque vienen unos acontecimientos y la gente se levanta en contra del mensaje porque no quiere que el pueblo se prepare cuando viene la situación, sea huracán, terremoto, cualquier cosa que venga. Quienes van a padecer son aquellos que no se prepararon por el mal consejo de algunos. Mi pregunta es, ¿con qué cara vamos a rendirle cuentas al Señor si no preparamos a la iglesia para resistir hasta el fin? ¿Con qué cara nos vamos a presentar al Señor para entregarle lo que nos depositó? Nosotros somos administradores de su gracia, administradores de los llamados, administradores de los dones, regalos que Él nos dio. Nosotros somos administradores, no somos los dueños. Nosotros tenemos que cumplir con un trabajo y tenemos que dar cuentas. ¿Con qué cara vamos a presentarlo delante del Señor si todavía seguimos durmiendo y con nosotros tenemos una iglesia dormida, que no se prepara, que no entiende el tiempo que vivimos, que ignora las señales y que ignora la palabra porque no hay pastores, no hay maestros, no hay ministros responsables que se sienten a educar a la iglesia? El evangelio no consiste de estar gritando. El evangelio no consiste de hacer un espectáculo. El evangelio no consiste de robarle la gloria al Señor. La palabra establece que Pablo mismo decía, siervo inútil soy, porque lo que tengo que hacer, eso hago. No estamos haciendo más allá de lo que ya tenemos que hacer, porque la palabra dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Recibimos salvación, recibimos libertad, recibimos sanidad. Tenemos que ofrecer la palabra de vida, que es la que transforma. Es nuestro trabajo, es nuestra respuesta a su misericordia para con nosotros, porque Él nos amó primero. Y si usted dice tener un llamado, si usted dice tener un ministerio, sepa que va a dar cuentas por cada oveja que pudo alcanzar. Pero ahora también le voy a decir lo siguiente: a las ovejas, dentro de todo lo que se comentó en uno de los posts, una persona habló de que los pastores no lo llaman, no lo buscan, no esto, no lo otro. El cuerpo de Cristo somos todos. Los pastores no pueden hacerlo todo. Tenemos que llamarnos y buscarnos mutuamente como cuerpo, porque si yo me duelo, si se duele mi hermano, mi hermana, yo lo tengo que sentir, porque si a mí me duele este dedo, me va a doler todo el cuerpo, lo voy a sentir completo. Si ahora mismo con mis pies hinchados me siento completa, ¿verdad? Asimismo el cuerpo de Cristo. Mas sin embargo, los pastores sí tenemos la responsabilidad de dar cuentas en cuanto a que nos toca enseñar, exhortar, redarguir, custodiar y cuidar de los lobos rapaces. Es nuestra responsabilidad. Pero la palabra establece, puesto los ojos en Yeshua, Jesús, autor y consumador de nuestra fe, no mirando a izquierda ni a derecha, sino al blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted no puede fijarse sobre los líderes. Usted no puede fijarse sobre un ser humano, porque aún el mismo Señor puede permitir un espíritu de error.
para que usted salga confundido porque está robando la gloria al Señor. Está poniendo los ojos en quien no tiene que ponerla. Sus ojos tienen que estar puestos en Jesús, en Yeshua, en nadie más. Y hoy día hay demasiados artistas, faranduleros, y que también se lucran del evangelio. Y a eso Dios les va a pedir cuenta. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado a quién sigues. Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Y prepárate. Despierta, porque nuestra redención está cerca. Mire, dentro de todo el tiempo que estuve orando, leyendo, una de las cosas que decía era que las vírgenes prudentes eran sinceras. Había un corazón sincero en las prudentes. Y que en las necias eran aquellas que eran hipócritas, que tenían la responsabilidad, estaban asumiendo el llamado, pero lo estaban haciendo hipócritamente porque realmente no había sinceridad en el corazón. Por eso más abajo, en la misma parábola te dice, nunca las conocí, que contrasta con Mateo 7:21 al 23, que dice que podemos echar fuera demonios, poder manos a los enfermos, que sanen, porque no somos nosotros, es ni en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua, y la palabra nunca retorna atrás vacía. Por eso es que no se puede dejar impresionar porque hayan milagros y prodigios, porque aún en Judas dice que los falsos profetas y aún el mismo enemigo iba a hacer señales y prodigios. Aún el anticristo viene con señales y con prodigios. O sea que eso no es característico de alguien con unción, porque la sanidad la da Dios, la liberación la da Dios, pero el enemigo es un imitador. Y si Dios sana, si Dios liberta, está es para su gloria. Eso no es para que nadie se esté glorificando en el nombre de Jesús y robándole la gloria. Nos toca despertar a un mundo que nos tocó vivir, donde nos guste o no, estamos viviendo Mateo 24 y nuestra redención está cerca. Y Mateo 24:15 dice que no vendrá hasta la abominación desoladora de la que habló Daniel en Daniel 12. Daniel 1:12, 1 al 2 te dice que esa abominación desoladora es el anticristo. Daniel 1:12, 1 al 2 te dice que no se ha manifestado porque no ha sido quitado, no es la iglesia, no es el Espíritu Santo. Daniel 12, 1 al 2 dice que quien no ha sido quitado es el arcángel Miguel, que estaba destinado, comisionado a guardar al pueblo de Israel. Cuando él tenga la orden de quitarse, de moverse, porque es el que estaba asignado a la protección de Israel, entonces se va a manifestar con toda su ira el anticristo. Y para eso ya se está planificando y se está poniendo todo en orden conforme los planes del sistema del antimesías, que es el nuevo orden mundial. Y todavía la iglesia sigue durmiendo, y todavía la iglesia sigue en la Lalandia. Y una de las cosas que nos dice Mateo 24, que tenemos que tener mucho cuidado, es que velemos de no ser engañados, que tengamos cuidado de los falsos profetas. Dice la escritura en Apocalipsis
que van a tratar de engañar aún a los escogidos. Nos toca discernir. Mire, metas en la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. No hay otra guía mejor que estudiar, escudriñar la palabra y que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad y a toda justicia. Y uno de los ejemplos, y vamos con Pablo otra vez, uno de los ejemplos donde Pablo cuida la iglesia, porque esto no se trata de bochinchar, esto no se trata de escarnecer, esto se trata de cuidar un pueblo del error. En 2 Timoteo 4:14 dice: Alejandro el orfebre me ha hecho mucho daño, el ladrón le pagará de acuerdo a sus actos. Y tú, escuche bien, y tú debes cuidarte de él, porque amargamente se opone a todo lo que hemos dicho. Cuando se levanta oposición contra la verdad de Dios, cuando se levanta la oposición contra un ministerio que está en la verdad bíblica, que está enseñando sobre los tiempos proféticos, que está preparando la iglesia, que está custodiando y cuidando el rebaño del Señor, porque dice en la palabra que el Señor le dijo a Juan: Juan, me amas, pastorea mis ovejas, lo más que él ama, lo más por quienes él dio la vida y resucitó sus ovejas, nos las encargó para pastorearlas. Esa es una responsabilidad bien grande. Si eres pastor, ministro, tienes que dar cuentas. Y de ese dar cuentas, tienes que entender que también tienes que cuidar del error y de los que se tratan de infiltrar a dañar el rebaño. Y muchas veces a mí me cuestionaron cuando yo sacaba a la luz, cuando Dios me mostraba X o Y personas. Incluso esta semana se cumplió una de las cosas que el Señor me había dicho, que yo la mantuve en oración y callé porque no quería que dijeran que yo estaba escarneciendo. El Señor me empezó a mostrar sobre una persona, un evangelista, y el Señor me empezó a hablar sobre él. Yo tenía un choque con él porque no resistía ni escucharlo, porque hay altivez y la soberbia y yo no nos llevamos, pero oraba por él. Y el Señor me dijo, no solamente de él, sino de todos los que me ha mostrado, que iban a ser expuestos por su propia boca, que iba a sacar toda la luz por su propia boca. Y esta semana, tristemente, se cumplió y por su propia boca expuso y dejó ver la intención de su corazón, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces, por ejemplo, cuando hace un tiempo atrás el Señor a mí me mostró y me habló, e incluso yo exhorté y hablé con la persona, a una disque profeta que ahora está yendo hasta paradas de los LGBTQ, y ustedes saben quién es, y yo le exhorté, yo oré por ella, yo he estado intercediendo, y el Señor a mí me mostró y me habló y me dijo que había un espíritu de Jezabel, y me dijo varias cosas, y yo lo advertí. Me cayeron arriba, pero yo estaba cuidando el rebaño, que no cayeran en error. Y veo un montón de posts cada vez que el Señor me habla, y para advertirle y atacando, porque estoy sacando a la luz, porque el Señor me muestra para que no caigan en error, para su gloria y honra, porque yo nada soy. Y el Señor me dijo que todos iban a exponer por su propia boca. Y así mismo ha sido esta otra persona.
No pasó tanto tiempo. Hemos orado por ella. Cayó en crisis de salud. Perdón. Y estuvimos intercediendo por ella. El Señor la sacó de la situación en que estaba. Dios tuvo misericordia. Y aún está. Cada vez. Y ella dice que los religiosos, y dice muchas cosas, ¿verdad? Pero la palabra es bien clara en cuanto a la palabra. Dice que no llamemos a lo bueno malo, ¿verdad? Y asimismo el Señor me habló y me mostró varias personas que a medida que el Señor me ha mandado a exhortar y a advertir, yo les he dicho. Y a mí me cuesta bastante decir nombre. Y yo tengo una guerra espiritual fuerte con el Señor, porque Él me daba alerta para que la gente saliera del error. Y yo decía, Señor, cada vez que yo abro la boca me caen chinches, porque dicen que es que yo estoy escarneciendo, y yo no estoy escarneciendo. Dios sabe que no es por escarnecer, es porque hay que cuidar el rebaño para que no caigan en error. Una cosa es escarnecer y otra cosa es confrontar lo que es espíritu de error, y donde está el espíritu de Jezabel, que dice la palabra en Apocalipsis que tiene una cosa en contra de la iglesia, creo que de Tiatira, que tolera a Jezabel. Entonces, cuando hoy estoy orando, preparando este mensaje, le digo al Señor, Señor, todo esto que está pasando, y qué sé yo, estoy orando, y el Señor me confirma, y esta palabra yo no la había leído como la leí hoy. En Mateo 4, 14, dice: Alejandro el orfebre me ha hecho mucho daño. El ladrón le pagará de acuerdo a sus actos. Y tú te debes cuidar de él, porque amargamente se opone a todo lo que hemos dicho. Cuando se levanta la oposición contra el mensaje de verdad. La primera vez que tuve que presentar mi defensa, nadie estuvo conmigo. Todos me abandonaron, que no se ha tomado en cuenta en contra de ellos. Y esto ministraba mi corazón, porque esto lo viví yo en carne propia. Y entonces dice, pero el Adón estuvo a mi lado y me dio poder para proclamar el mensaje completo, para que todos los santos, los Goyim, lo oyeran. Y fui rescatado de la boca del león. Eso es parte del testimonio de este año, donde hemos estado en un desierto por esta misma situación. El Adón me rescatará de todo ataque malévolo y me llevará sano y salvo a su reino celestial. A Él la gloria por siempre y para siempre. Amén. Pablo estaba denunciando directamente a una persona que se levantó en oposición contra el ministerio, contra el trabajo que se estaba haciendo y contra la palabra de verdad que se estaba predicando. Hoy día, no solamente lo que yo vivo, que eso es entre Dios y yo, ¿verdad? No solamente el desierto que estuvimos pasando, sino hoy día está la iglesia segmentada, fragmentada en dos bandos, porque han caído en la trampa maléfica del enemigo de segregar. Y usted sabe por qué, no lo voy a decir ahora, para que no me vengan a censurar. Pero es una vergüenza que pastores estén segregando la iglesia. Es una vergüenza que los pastores no estén teniendo discernimiento. Es una vergüenza que pastores no estén siendo responsables con el pueblo, que no los estén enseñando, que no les estén exhortando y no tengan los ojos abiertos y estén
dormidos ante el cumplimiento profético serio que estamos viviendo. Es una vergüenza que hayamos caído en la trampa del enemigo, donde él divide, y la palabra establece que una casa dividida no puede permanecer. Es una vergüenza para el evangelio que los cristianos estén fragmentándose, escarneciéndose, dividiéndose, que el cuerpo esté fragmentado, que esté totalmente dividido por aquellos que están a favor o en contra del proceso ese, que es una trampa del enemigo, y que hay vendas mágicas en los ojos y no ven. Es una vergüenza que pastores estén presionando las iglesias, que estén presionando las ovejas, que estén lacerando, que estén dividiendo, que estén hiriendo, que estén perniquebrando a las ovejas y dispersándolas a consecuencia de lo que diga una orden ejecutiva que nos va por encima de nuestros derechos constitucionales, y mucho menos por encima de la palabra del Señor. Nos corresponde, iglesia, que tenemos que despertar, que tenemos que entender el tiempo que vivimos, que Mateo 24 nos habló de este tiempo, que Mateo 25 nos habló que teníamos que despertar, que Mateo 25 dijo: hey, ustedes son los que me tienen que presentar a la novia. Ustedes saben cómo va a ser el llorar y el crujir de dientes de los pastores cuando el rey venga y no se salven y se pierdan porque no fueron responsables y porque se acobardaron. Y la palabra dice que los cobardes no entran en el reino de los cielos. Si yo no puedo presentarle al Señor las ovejas que puso en mis manos delante de su presencia y no le puedo decir completamente en paz: yo cumplí, hice lo que me mandaste, exhorté y enseñé, advertí, cuidé. Ahora te voy a decir una cosa: tú como oveja déjate pastorear. Tú como oveja escucha la voz del pastor, del buen pastor. Tú como oveja tienes una responsabilidad de escudriñar la palabra. Tú como oveja tienes la responsabilidad de cuidar tu salvación con temor y temblor, porque nosotros los pastores vamos a dar cuenta, pero tú también vas a dar cuenta, porque tu salvación te toca a ti pelearla, a nadie más. Nosotros daremos cuenta porque nos toca enseñar, nos toca redarguir, nos toca cuidar, nos toca custodiar, nos toca presentarle al Señor delante de su trono las ovejas que puso en nuestras manos para custodiar. Pero a ti, oveja, te toca dar cuentas por lo que puso en tus manos y por tu salvación, porque somos un cuerpo y cada uno tiene una responsabilidad y todos tenemos que dar cuentas. Así que yo te exhorto a que no seas de las vírgenes necias, que despiertes, que escuches la voz del Espíritu Santo que está gritando que ya viene el novio y que tenemos que estar preparados. Que te prepares, que no solamente lleves el aceite del momento, sino que guardes aceite, que busques, que pagues el precio. ¿Cómo vas a pagar el precio? La salvación ya la tienes gratis, pero tú tienes que ayunar, tienes que buscar presencia, tienes que orar, tienes que escudriñar la palabra, porque en ella está la vida. Juan 5:39, tienes que ayunar, orar, buscar presencia delante del Señor en lo secreto. Es tu responsabilidad cuidar tu salvación.
Es tu responsabilidad escudriñar la palabra, estudiarla hasta la saciedad. Lo que no entiendas, dile al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad y a toda justicia. Y si no, habemos pastores que estamos dispuestos y disponibles para ayudarte. Y no porque lo sepamos todo ni porque vamos a tener toda la razón, nosotros te podemos dar alguna luz, explicar algún tema, y usted tiene la responsabilidad de discernir y retener lo bueno y desechar lo malo. Pero son prácticas espirituales, disciplinas que le corresponden a usted, a cada uno de nosotros. Nos corresponde como ministro, cualquiera que sea tu llamado. Tienes que dar cuenta por tu salvación, por tu testimonio en tu casa, con tu familia. Y tienes que dar cuenta por lo que Dios puso en tus manos. Tienes que dar cuenta por aquellos que cayeron en confusión y en error, porque no te atreviste a enderezar el camino, porque no te atreviste a exhortar, porque no te atreviste a redarguir, porque no te atreviste a enseñar, porque no confrontaste, porque no enseñaste la palabra de verdad. Y te van a pedir cuentas. Los cobardes no entran en el reino de los cielos. Este tiempo no se hizo para cobardes. Este tiempo se hizo para valientes. Dice la palabra en una de las versiones más populares que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos o los valientes lo arrebatan. Y esto no es declarar, atar y reprender, no. Esto es cuestión de disciplina. Esto es cuestión de Biblia, oración, ayuno, búsqueda de la presencia del Señor en los secretos, sin tanto show, sin tanto protagonismo, sin tanto faranduleo. Dios está molesto. Dios tiene coraje, tiene ira por aquellos que abusan del evangelio, haciendo shows mediáticos para llenar sus bolsillos, en vez de meterse a orar para que busquen arrepentimiento. Es hora de despertar. Es hora de despertar. El tiempo se nos acaba. Esta noche puede sonar la última trompeta, porque ya las trompetas están sonando. Los sellos están siendo abiertos. Y usted me dirá, ay, eso no es para ahora, no me digas eso. Y se puede espantar. Pero si usted escudriña la palabra como la tiene que escudriñar con responsabilidad, usted entiende lo que yo le digo. Y si no, busque en Facebook el PDF de Mateo 24 que yo preparé, que me costó una semana sin dormir, escudriñando la palabra para que pudiéramos entender. Y no solamente les hablo de Mateo 24, sino le hablo de Daniel y de otros temas. Un estudio completo. Y todavía sigo añadiendo y preparando. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. El Espíritu Santo está gritando, está gimiendo, está diciéndote, iglesia, por favor, despierta. Despierta, que se te acaba el tiempo y te vas a perder. Las tinieblas te están cubriendo. Despierta del letargo. Entiende que el cumplimiento profético bíblico está delante de tus ojos. No juegues más con la salvación. No juegues a ser ministro.
Apaga un poco la computadora y el celular. Apaga la cámara. Y busca presencia. Apaga la cámara. Y escudriña la palabra. Apaga la cámara. Y busca entender el camino por el cual debes de andar. Pelea por tu salvación. Cuida tu salvación con temor y temblor. Ora por las ovejas que tienes a tu cargo. Preséntalas delante del Señor. Escudriña la palabra para que le puedas dar el maná que salta para vida eterna, que es la palabra preciosa del Señor, bien escudriñada, bien enseñada, bien exhortada. Seamos responsables con el llamado. Si no vas a ser valiente, si no tienes las agallas y el coraje para enfrentar la adversidad, para enfrentar oposición, para enfrentar lo que se levante y enfrentar con la palabra que es la verdad, enseñando las cosas como son bíblicamente, entonces, ¿qué estás haciendo en el ministerio? Te pregunto si realmente tienes un llamado del Señor. Porque si Dios te llamó, tienes que dar cuenta. Si Dios te llamó, tienes que asumir responsabilidad sobre ese llamado. Los llamados no son juegos. Los llamados no son para tu beneficio. No son para lucrarte. No son para endiosarte ni exaltarte tú. Los llamados son para exaltar el nombre de Jesucristo, extender el evangelio para que toda criatura venga a arrepentimiento y sean salvos, para extender la palabra, para que el reino de los cielos se haga presente, para que llames así como fuimos llamados de las tinieblas a la luz, sean abiertos los ojos y el reino de los cielos se acerque a otras vidas. Es hora de que ya dejemos la cobardía. Es hora de que ya empecemos a enderezar la vereda y enseñar la palabra de verdad con valentía y con valor. Si no estás dispuesto a prepararte, a enseñar, a estudiar, a orar, a ayunar, a vigilar, a esconderte en los secretos, si no estás dispuesto a apagar un poco la cámara para buscar de tú a tú con el Señor, te pregunto, ¿quién te llamó? Porque aquel que llamó va a pedir cuentas. Aquel que llamó no está llamando a cobardes, está llamando a gente valiente que le diga a las tinieblas retrocede y que enderece lo torcido en el nombre que es sobre todo nombre. Y si es necesario denunciar, y si es necesario señalar el error, la falsa doctrina, la apostasía, venga de quien venga, se tiene que hacer para que la gente, las ovejas, salgan del error y escapen por su vida, porque esto va a costar salvación y nos van a pedir cuentas. Si Pablo nos dejó ese ejemplo en Mateo 4, en 2 Timoteo 4, donde denuncia a Alejandro y donde dice, tienes que tener cuidado de él, tienes que cuidarte de él, porque se opone a todo lo que le he enseñado. Me hizo la vida imposible. Se levantó en oposición, dijo nombre y dijo Alejandro de tal cual. Señaló quién era, porque estaba en oposición al evangelio, en oposición a la verdad, en oposición al ministerio, estaba haciendo piedra de tropiezo.
estaba llevando error a la gente. Pues así mismo, apriétase los pantalones, apriétase las faldas y vamos a enderezar lo torcido, porque vamos a dar cuenta. Nos vamos a buscar un lío delante de la presencia del Señor si no acabamos de entender lo que es una virgen sensata, preparada, que presenta delante de su presencia a unas ovejas que forman un cuerpo, que es la novia de Cristo, lo más precioso, lo más apreciado, por quien Él murió y resucitó. Nos toca a nosotros dar cuenta. Es una responsabilidad. Nosotros somos ovejas, somos la iglesia, somos la novia, nos vamos a casar con el Señor en esa boda hermosa, porque somos la novia. Pero los pastores y los ministros, los que tenemos responsabilidades ministeriales, tenemos que dar cuenta y tenemos que presentar al resto del cuerpo delante del Señor. Como el Señor mismo nos modeló, Cristo dijo: Señor, los que me diste, aquí te los entrego. No permitas que se aparten de ti. Jesús murió y resucitó por ellos, por nosotros. Y cuando iba a ascender, le dijo: aquí te los presento. Ya morí, ya resucité, les enseñé, los eduqué, aquí están. No permitas que se separen de ti. Guárdalos del mal, que el mal no los toque. Lo hizo Jesús. Y nos dice a nosotros, como le dijo a Juan: Juan, ¿me amas? Pastorea, cuida, custodia, enseña, redarguye, convence, llama, cuida, exhorta, endereza, enseña a mis ovejas. Son lo más preciado para mí. Cuídamelas, porque yo voy a preparar morada para ti y para ellas. Voy a preparar moradas. En tanto yo vengo, a ti pastora, a ti pastora, a ti ministro, a ti evangelista, cualquiera que sea tu llamado, te está diciendo: cuídamelas, que no me las dañe el tentador, que no me las dañe el lobo, que no me las arrase el espíritu de error. Cuídamelas, para que me las presentes delante mío cuando suene la trompeta. Cuida mi rebaño, cuida mis ovejas. Enséñales el camino por el cual tienen que andar, como yo te enseñé a ti. Que no se vayan por el despeñadero, que no estén con las piernas perniquebradas. Levántalas y endereza su camino para que sean sanadas. Vas a dar cuenta, vas a dar cuenta. Endereza la vereda, empieza a enseñar la palabra de verdad como es. Empieza a enderezar lo torcido. Empieza a enderezar. Empieza a enseñar. Empieza a advertir. Empieza, porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a dar cuenta que esta noche, esta madrugada, el celo de la casa te consuma. La carga por las almas te llene.
para que tengas que enderezar la vereda, enseñar lo que está torcido, denunciar la falsa profecía, denunciar los falsos maestros, denunciar el error, advertir el tiempo que estamos viviendo, porque en poco tiempo ya no tendremos estas herramientas, porque en poco tiempo nos vamos a tener que volver a esconder, porque en poco tiempo vamos a tener persecución, porque en poco tiempo se nos habrá acabado el tiempo y vamos a dar cuentas. Así que es urgente que hoy tú escuches la voz del Espíritu Santo despertándote para que endereces la vereda. Endereza la vereda. Endereza la vereda. Y prepara a la iglesia. Prepara al pueblo. Porque Cristo viene. Se está cumpliendo la palabra. Y la iglesia sigue durmiendo. Daremos cuenta. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habló tu hermana y amiga, Pastora Nani, quien una vez más retomamos los sábados, medianoche, hora de Texas por ahora, hora de Puerto Rico cuando ya esté transferida a Puerto Rico, pero siempre en medianoche, en vigilia. Y recuerda que las vírgenes fueron visitadas por el amado justamente a medianoche, porque significa que mientras todo el mundo duerme, nosotros debemos de estar velando. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno.